Gloria a Dios, el Señor lo bendiga hasta ahí en el lugar donde usted se encuentra. Nos gozamos de que nos esté acompañando el día de hoy en este estudio bíblico a través de las diferentes plataformas digitales. Bendecimos su vida en el nombre del Señor Jesús. Hemos estado orando para que Dios abra nuestro entendimiento y podamos aprender más de la palabra de Dios y que esa palabra caiga en nuestro corazón y nos lleve a crecer y a desarrollarnos espiritualmente hasta llegar a la medida del varón perfecto que es Cristo. Amén. El día de hoy vamos a compartir a usted este tema que se titula Las 7 alturas de fe. Las 7 alturas de fe. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:17, en la Nueva Versión Internacional: así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a comenzar a estudiar las 7 alturas de fe que encontramos en la Escritura. Descubriremos por la Biblia o a través de la Biblia que en realidad desconocemos lo que realmente significa tener fe. Para comprender a profundidad este mensaje, le recomendamos a usted escuchar los dos episodios anteriores, titulados Introducción a la Fe Verdadera y La Fe y el Rema. Amén. Ya disponible en Spotify, en YouTube y en Facebook. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con estas 7 alturas de fe. Se dice mucho sobre la fe. Se nos ha pedido como pueblo que tengamos fe, pero en realidad mucho pueblo no conoce bien lo que es la fe. Imaginémonos entregándole las herramientas de un cirujano de corazón abierto a una persona que no tiene idea de cómo utilizarlas, pero pretende operarlo a usted y operarme a mí. ¿Usted se dejaría operar por un inexperto? ¿Verdad que no? Claro que no. ¿Cómo se nos ocurriría hacer eso? Yo creo que jamás permitiríamos que alguien que no conoce las herramientas ni su profesión lo dejaría hacerle una cirugía de corazón abierto a usted o a mí. De la misma manera pasa con nuestra fe. Tenemos las herramientas, pero no las sabemos utilizar, no sabemos aplicarla en nuestra vida de una manera correcta. Y es sencillamente porque no las conocemos. No se le puede pedir al pueblo de Dios que tenga lo que no conoce. En este caso, estamos hablando de la fe. Estos últimos 2 episodios anteriores estuvimos profundizando acerca de la fe. ¿Qué es la fe? Dice Hebreos 11:6, en el nombre de Jesús: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin confiar en Dios, si Dios no nos ve que estamos confiando en Él, pues entonces no vamos a agradarle. Pero si Él ve que nuestra confianza, nuestra esperanza está puesta en Él, entonces nosotros comenzaremos a agradar a Dios. Solo cuando caminamos en fe nos damos cuenta lo poderoso que es. En 2 de Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos y no por vista. Y es que cuando nosotros caminamos confiando en Dios, que no lo vemos, por eso dice que no andamos por vista, porque andamos en fe. Y no es que sea una fe ciega, porque usted y yo estamos comprendiendo lo que es fe. Nosotros podemos palpar y ver lo que es una fe verdadera. Compartíamos qué es la fe. También proviene de la palabra hebrea emuna, que significa firmeza, seguridad y fidelidad. La fe es firmeza, la fe es seguridad, la fe es fidelidad. Y veíamos también el griego pistis, que significa credibilidad, convicción, certeza, seguridad, firmeza, convencimiento total, esperanza segura, garantía y verdad de Dios. Es que la vida de la fe es vivir creyéndole a Dios y a lo que su palabra revelada dice de la obra de Jesucristo en la cruz. Es por eso que hoy compartimos
las siguientes alturas de fe. Primera altura de fe. La primera altura de fe es la incredulidad. Y usted va a decir, ¿cómo que la incredulidad también es una altura de fe? Sí. La incredulidad es un tipo de fe que en su etimología original significa dificultad para creer, incrédulo, desobediencia. Y es que el que desobedece tiene su confianza puesta en sus capacidades. Y es que el incrédulo tiene su confianza puesta en su incredulidad. Y es que el incrédulo dificulta para creer, pero está seguro, está convencido de que lo que él piensa es lo correcto. Así que básicamente la incredulidad es no creerle a Dios y a su palabra, pero sí creerle a las personas o a los amuletos o a las supersticiones. Mejor dicho, creerle a todo menos a Dios. Es que la gente del mundo, mire, usted le dice, dijo un brujo, y ellos creen. O sea, esa incredulidad, aunque esa incredulidad es una creencia en algo que es, en algo o en alguien que no es Dios. Así que el mundo se mueve mucho por ese tipo de fe o esa altura de fe que es la incredulidad. Inclusive desde el principio el ser humano le ha creído más a la mentira del diablo que a la verdad de Dios. Observemos lo que dice el apóstol Pablo, lo que le dice a los corintios en 2 de Corintios 11:3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, de la sincera fe en Cristo. Nuestra sincera fidelidad a Cristo son extraviados, son desorientados, son corrompidos por nuestros sentidos, es decir, por lo que podemos tocar, mirar, oír, oler o degustar. En la aplicación, ¿cuántas veces no nos hemos dejado impresionar por lo que algunos predicadores hacen? Muchas veces sin tener en cuenta la enseñanza, más bien motivados por las personas a través del show o el espectáculo. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que orar para que la incredulidad, y ahora usted sabe que la incredulidad es también la creencia en todo menos en Dios, que las personas que no confían en Dios caigan en el nombre de Jesús toda incredulidad, y que las personas que tienen esa incredulidad, su esperanza y su confianza sea puesta en el lugar correcto, que es Dios. Segunda altura de fe, la poca fe. En varias ocasiones Jesús le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. La palabra poca fe viene del griego oligopistos y significa falta de confianza y haber creído sin obrar lo que se ha creído. Otra vez, falta de confianza y haber creído sin obrar lo que se ha creído. Los discípulos habían creído, pero después no hicieron nada. Ellos no se movieron por la guía del Señor Jesucristo y el poder de su palabra. Según Mateo, capítulo 17, versículos 14 al 21. Mateo capítulo 17, versículos 14 al 21, que yo le invito a escudriñarlo en casa. Entonces, basados en estos textos, nos encontramos con que el hombre o la mujer de poca fe, número uno, cree, pero no avanza en lo espiritual por el afán y la ansiedad. Creen, pero no avanzan en lo espiritual por el afán y la ansiedad. Mateo 6, 25 al 34. 2. El hombre y la mujer de poca fe se desespera y no resuelve. Se queda estancado ante las circunstancias difíciles de la vida. Esto usted lo encuentra en Mateo 8, 23 al 27. Y número 3, el hombre y la mujer de poca fe menosprecia el señorío de Cristo con las cosas materiales y físicas. Mateo 17, 14, Mateo 17, 14 al 21.
y Mateo 16, 5 al 12. Esta segunda altura de fe, que es la poca fe, es cuando crees, pero el afán y la ansiedad te aparta de esa fe. Pero las cosas materiales te apartan de esa fe. Tercera altura de fe, la fe fluctuante. La fe fluctuante es aquel que cree, pero al enfrentarse a las circunstancias comienza a moverse en sus propias fuerzas. Esta palabra viene del griego también, prosdokao, que significa inestable, inconstante y de doble ánimo. La fe fluctuante habla de cristianos de doble ánimo, de cristianos inestables, de cristianos inconstantes. Tienen fe, claro que tienen fe, pero llega un momento donde comienzan a moverse en sus propias fuerzas porque se desesperan. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Recordemos a Pedro cuando caminó sobre las aguas. Por un momento creyó, pero luego comenzó a dudar. Estaba comenzándose a hundir. Ahí en Mateo 14, 22 al 33. Ahora, ¿cuántas personas conocemos así? Inclusive nosotros mismos hemos pasado por ahí, en creer por un momento, pero llega el problema y la dificultad y nos desanimamos. Y ese desánimo empieza a hacer que se tambalee la fe y que seamos fluctuantes. Cuarta altura de fe, la fe salvífica. Esta fe viene combinada con la gracia de Dios y viene del original griego pisteu, que significa tener fe con respecto a Dios, su palabra, Cristo y su poder salvador por gracia. Efesios 2, 8 al 9 dice en el nombre de Jesús: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Escuche, por gracia somos salvos como un regalo. Pero esta gracia que viene como regalo, esta salvación que viene como regalo a través de la gracia, solamente actúa por medio de la fe. Si no hay fe, si no confiamos en Dios, no opera la gracia ni la salvación en nuestra vida. Dice aquí que pues es don de Dios. Sí, la fe es un don de Dios que activa la gracia y la salvación en nuestra vida. Y dice ahí que no es por obras para que nadie se gloríe. Y es que hablar de fe está hablando de creer en el evangelio, de valorar las heridas de Cristo, de valorar la muerte de Cristo en la cruz, el derramamiento de sangre en la cruz, su resurrección, los 40 días que estuvo predicando, su ascensión, y que Él ahora nos ha sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Es la fe en la salvación, la cual no necesita métodos humanos, ni filosofía de hombres, ni mucho menos religión o religiosidad. La salvación es por fe y para fe, como lo dijo el apóstol Pablo ahí en la carta a los Romanos capítulo 1 versículos 16 al 17. Dice: en el nombre del Señor Jesús, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Quinta altura de fe, la fe sencilla. La fe sencilla nos habla de seguridad, de confianza, de fidelidad a la palabra de Dios. En esta clase de fe o en esta altura de fe,
por ser tan sencilla, necesita ser alimentada por la palabra de Dios para que vaya creciendo. A medida que va comprendiendo las verdades de Dios a través del estudio de la Biblia, su fe se va aumentando, su fe va creciendo, su fe se va fortaleciendo a través del rema de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:3 dice: en el nombre del Señor Jesús, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Y es que aquí nos está diciendo que esta fe que va creciendo, que esta fe sencilla nos lleva a crecer a través de la palabra, pero también nos lleva a que crezca nuestra fe a través del amor que tenemos para con los demás, de un amor que abunda, el amor de Cristo abundando a través de nosotros. Aquí hay que poner mucho cuidado, porque es aprender de lo que dice la palabra de Dios y no la palabra de los hombres, como una típica frase. Mi pastor dijo, mi líder dijo, a mí me parece, mi sacerdote dijo, mi abuela dijo, mi suegra dijo, etc. No. Observemos lo que el apóstol Pablo dice a los colosenses. Nosotros, quiero decirle antes de leer esta porción bíblica, nosotros no vamos a decir lo que dijo el pastor, lo que dijo mi abuelita, vamos a decir lo que dice la Escritura. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nosotros todo lo vamos a hacer según Cristo, según el Padre, según el Espíritu Santo. Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos abunda para con los demás. Dejemos que esta fe sencilla se mueva en nuestras iglesias. Dejemos que esta fe sencilla haga que nuestra fe vaya creciendo a través del amor al prójimo, del amor a los demás. Sexta altura de fe, la fe grande. Vamos a hablar de la fe grande. Esta es la sexta altura de fe. Es un tipo de fe segura, firme, que ha madurado. Viene de una palabra griega que es tosoutos. Esta palabra griega habla de madurar, de desarrollarse por creerle a Dios, al Señor Jesucristo, a su palabra y a sus promesas. Está hablando de seguridad, firmeza y madurez. Por ejemplo, la fe del centurión romano, Mateo 8, 5 al 10, dice en el nombre de Jesús que entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y dice que el centurión le respondió: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes a soldados. Y digo a este: ve y va, y el otro: ven y viene. Y a mi siervo, dice, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y dice que cuando Jesús lo escuchó, se maravilló. Y les dijo a los que lo estaban siguiendo: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mire qué hermosa palabra. Observemos entonces que es una altura de fe efectiva. Para ver que las palabras del Señor y su poder a favor de nosotros son reales y se confirman cuando depositamos toda nuestra confianza en Cristo y su palabra. Gloria a Dios. Que usted y yo estemos en los labios del Señor Jesucristo diciendo: no he visto tanta fe en la tierra como estos.
No había visto tanta fe en la tierra como estos tiempos. Personas que están comprendiendo lo que es una fe verdadera, no una fe que impuso una religión, sino la fe que yo demostré, que yo le enseñé a mis discípulos. Gloria a Dios. Vamos a ver la última altura de fe. Esta última altura de fe es la fe de Cristo o la perfecta fe. Séptima altura de fe, la fe de Cristo o la perfecta fe. Esta fe es la que usted y yo hemos visto las últimas semanas, que viene de Pistis, que es credibilidad, verdad, rectitud, darle el crédito a la palabra de Dios, confianza, garantía, esperanza segura. Mire, en esta clase de fe encontramos que es la más poderosa que las otras 6. Cada quien en su proceso va subiendo de altura, pero su meta es llegar a la séptima clase de fe. Llegar a esta altura de fe es lo máximo, porque aquí ya no dependemos de las enseñanzas o de las tradiciones de hombres, ni de filosofías y mucho menos del humanismo, como vimos allí en Colosenses 2:8. Aquí es donde realmente comenzamos a disfrutar del evangelio verdadero, ya que la fe de Cristo en mí es que la fe de Cristo en ti es la que nos lleva a creer en todo lo que dice su palabra, en todo, y en lo que hizo por mí en la cruz. En esta clase de fe, en esta altura de fe, es en la que debemos entrar. Esta era la palabra de fe que predicaron los apóstoles para trastornar el mundo entero. Romanos 10, 8 al 9. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Otra vez, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Está la palabra en tu boca y en tus emociones, en tus sentires. También está la palabra de fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Compartíamos episodios anteriores. Tengo que leer la escritura de tal manera que yo pueda escuchar mi voz primero, porque luego cuando mi oído detecta la palabra de Dios hablada por alguien más o que alguien te la lea, entonces la palabra rema empieza a moverse ahí en ti. Dios te empieza a hablar a ti. La palabra que es viva y eficaz, tú puedes experimentar esa vida que tiene la palabra y empieza a perfeccionar la obra de Dios en ti. Así es que la fe es por el oír y el escuchar. Compartíamos. No solamente el oírla, el escucharla. El prestar atención para luego escuchar la instrucción de Dios. Quiero cerrar con esta porción bíblica. Gálatas 2, 16 al 20. Dice: en el nombre de Jesús, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. No está hablando de la fe en Jesucristo, está hablando de la fe de Jesucristo. Esa fe que se movía en Jesús, plenamente confiando en el Padre, aún sabiendo que iba a pagar un alto precio por nosotros. Esa fe de Jesucristo, dice: nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Miren nada más cómo opera la justificación en nosotros.
Cuando creemos en la fe de Jesucristo, justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado, dice, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy un muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, escuche esto por favor, iglesia. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en esa misma fe de Cristo. En la misma fe que Cristo tuvo, en la misma confianza que tuvo Jesús en el Padre. Esa misma confianza es la que usted y a mí nos trae una verdadera crucificación juntamente con Cristo y todos sus beneficios. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una cosa es tener la fe en Dios y otra muy diferente también es tener la fe de Cristo. Como Cristo confió en el Padre, así yo confío en el Padre también. Porque en Dios todo mundo cree. Hasta los demonios creen y tiemblan, dice la Escritura. Pero tener fe de Cristo es otro nivel. ¿Dónde dice eso? En Santiago 2:19. Tener la fe de Cristo, estamos hablando de otra altura. Tener la fe de Cristo es creer que el mismo Cristo vive en nosotros y a través de nosotros. Mire, las religiones trabajan de afuera hacia adentro, solo en apariencia. Pero el verdadero evangelio de Cristo trabaja de adentro hacia afuera. Primero crucificando nuestro ego, nuestro yo, para que Cristo viva y more en nosotros. La fe de Cristo no condena, sino que transforma y nos lleva a ser maduros. Cuando entendamos que la fe de Cristo no depende de ritos, ceremonias, amuletos, supersticiones, mandamientos de hombres, estructuras mentales, ni nuestro propio parecer, es ahí donde vamos a comenzar a disfrutar de la verdadera libertad. Como dice el evangelista Juan 8:32, entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amigo hermano que me escucha, amado amigo, amado hermano que nos escucha, hemos estado conociendo verdades bíblicas en las últimas semanas. Verdades que debieran ya estar transformando por completo nuestra vida. Y yo sé que así está sucediendo. Yo no sé quiénes nos escuchan por Spotify o ahora en TuneIn. Algo así, ahorita nos llegó un correo que más gente está entrando también por ahí. Yo no sé en qué país te encuentres. Bueno, sí tenemos más o menos qué países nos escuchan. Pero no conocemos exactamente las personas. Pero lo que yo sí sé es que Dios está obrando en una generación. Dios está obrando en un remanente. Que yo creo que no es pequeño. Yo creo que es un gran remanente. Hoy le doy gracias a Dios por tu vida, amigo y hermano que me escuchas. Quiero exhortarte, quiero invitarte, quiero alentarte a que sigas escuchando estas predicaciones que yo te aseguro, yo te garantizo en el nombre del Señor Jesús, que van a traer una transformación en tu vida, van a reenfocar, van a reorientar tu vida en el servicio de Dios, desde tu vida personal hasta tu servicio a Dios y a los demás. Oramos en Gilgal que haya transformaciones de vida. Mire, un verdadero avivamiento no es un espectáculo o un show. Un verdadero avivamiento es personas viviendo el evangelio, realmente el evangelio. Y yo sé que eso ya está sucediendo en varios hogares. Bendecimos tu vida en el nombre de Jesús
Y te invitamos también a que visites la página www.gilgal.com.mx, y si estás en otro país, solicites, hay un material escrito para que tú contestes y valides tu instituto bíblico con nosotros. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.